Un año más tarde, en el 78, cuando los riesgos todavía eran muchos y los réditos inexistentes, se hizo la primera mesa redonda para denunciar la situación de las carreras de psicología cerradas, cercenadas en todo el país. Lo hicimos en un teatro cerca de acá. En el 78. 78, sí, la mesa redonda de expectativas y realidad en las carreras de psicología. Recuerdo con un cordón policial en la puerta. Fueron contados con los dedos de una mano los profesores que se animaron a subir al estrado. Recuerdo que coordiné la mesa y estaban sentados los ya fallecidos Felipe García de Honrubia, titular de Historia de la Psicología, cuya discípula, la profesora Rossi, es actual titular de la cátedra, Lucía Rossi, León Ostrob, titular de Psicoanálisis, cuya discípula Irene Friedenthal y tantas otras han continuado su labor en la facultad, y un profesor recientemente fallecido, Eduardo Breckman, que fue echado de la Universidad Kennedy por haber participado de esa mesa redonda. Lo despidieron al día siguiente. Él sabía que corría ese riesgo y no obstante se subió a la mesa y dijo sus verdades. Y los actuales profesores, Rolando Carotti, profesor de psicoanálisis en la Universidad de La Plata, y Francisco González Cobrero, además, por supuesto, de los muy dignos dirigentes de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de FEPRA, Osvaldo Abelluto y Osvaldo de Bries, que nos acompañó en la mesa redonda en este acto por los 50 años de la facultad. Y el tercer hito, diría yo, de esa resistencia fue la actitud digna de los psicólogos durante la Guerra de las Malvinas, en que se creó el equipo de voluntarios Malvinas de Argentina, la primera experiencia genuina de psicólogos agrupados para intervenir en una catástrofe. Cerca de 1000 voluntarios se acercaron para ofrecer sus servicios y se crearon innumerables acciones comunitarias que fueron todo un germen lamentablemente perdido por el paso del tiempo de cómo intervenir frente a una catástrofe, cómo comprometerse con la profesión frente a una catástrofe. Otro detalle importante de los modos de resistencia a la dictadura de aquellos años. En el año 1979 visitó la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era la delegación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para interiorizarse de la situación de derechos humanos en la Argentina. Eran tiempos muy difíciles, hacía un año que había desaparecido Beatriz Perocio. Fueron una vez más muy pocos los psicólogos que se organizaron y que se animaron a intervenir en esa circunstancia. Era tener una entrevista con la OEA acá en la Argentina, era pasar delante de las cámaras como esta de este momento, pero con un signo negativo de los servicios de inteligencia. No obstante, fueron muchos los profesionales que colaboraron con sus experiencias haciendo un grueso dossier redactado originalmente por el profesor Hugo Besetti de esta facultad, que en una actitud digna recopiló la información de psiquiatras, psicólogos y estudiantes desaparecidos y la preparó en un documento extraordinario que finalmente fue presentado a la OEA. Una comisión de estudiantes de psicología y de graduados jóvenes de esta facultad y la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires fueron las dos únicas entidades de la psicología que se atrevieron a dar testimonio ante la OEA. Y dentro de la biblioteca de psicología, de la Facultad de Psicología, por ejemplo, o sea, tenemos libros que documenten hechos de esa época, esto mismo que usted está contando ahora. En relación a la psicología, aparte del Nunca Más, por ejemplo. Sí, lamentablemente es una página todavía pendiente, pienso yo, la escritura más detallada de aquellos años, porque quienes eran protagonistas no escribieron ni publicaron en su momento porque tenían miedo, quienes estaban en el exilio lo hicieron desde una mirada exterior, y con el retorno a la democracia
no se ha recuperado completamente todo. Yo creo que un capítulo extraordinario para recuperar de todo esto es los testimonios de cómo se analizaba, cómo se atendían pacientes bajo aquellas circunstancias históricas. Hay controversias extraordinarias, si es que era posible una terapia en que se abriera completamente un sujeto en un contexto de tanta opresión como la que existía, siendo que la práctica psicológica, la práctica psicoanalítica es, como se lo dijo en la mesa de hoy, esencialmente revulsiva, es esencialmente una práctica que tiende a que el sujeto pueda hablar con la mayor libertad posible de lo que le pasa, y esto se ve cercenado en un contexto histórico en que hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Freud hablaba siempre de la importancia de no dejar un espacio del sujeto del cual no se puede hablar por razones circunstanciales históricas, porque decía, cuando el terapeuta acepta reprimir una parte de la vida de un paciente, allí se van a refugiar todos los contenidos más difíciles de verbalizar por parte de ese sujeto. ¿Qué podemos decir entonces de aquella época en la que había un capítulo cercenado, oculto? Fernando Ulloa, otro gran psiquiatra y psicoanalista, memoria de aquellos años, me contó una vez una anécdota que es extraordinaria, verdaderamente, de cómo escucha y cómo interviene un analista aún en la situación más extrema que le toca vivir. Le llega un paciente a Fernando Ulloa, perdón si transgredo un poco en la memoria la anécdota inicial, le llega un paciente derivado por un colega de cierta confianza, un hombre de 30 y pico de años, lo entrevista. Este paciente cuenta un problema de pareja, una situación familiar, en fin, temas más o menos clásicos, y promediando la entrevista se interrumpe y le dice: doctor, antes de seguir hablando hay algo que yo tengo que decirle que usted tiene que saber de mí. ¿Sabe qué pasa, doctor? Yo soy subversivo y decidí atenderme con usted porque le tengo confianza, porque sé que usted atiende subversivos. Ulloa se puso de pie y le dijo: retírese inmediatamente, yo no atiendo subversivos. Este paciente se queda desconcertado por un momento e inmediatamente reacciona, se cuadra y se presenta. Teniente primero de inteligencia del ejército, lo felicito, doctor, nunca atienda subversivos. Alguna vez hemos escrito, hemos hablado con nuestros alumnos de esta historia, en una clase teórica, para mostrar cómo la intervención justa a tiempo de alguien que escucha la vibración de una palabra, subversivo, que dicho en primera persona traiciona el sentido de lo que está diciendo, y Ulloa adivina el engaño al mismo tiempo que interviene desarmando la patraña del impostor, del espía, lo reenvía donde corresponde. Como impostor no hay lugar para una terapia acá, retírese inmediatamente, y si alguna vez vuelve a un tratamiento, hágalo siendo quien es, porque como farsante no tiene lugar en el consultorio de Fernando Ulloa ni de ningún analista que se precie de tal.